Buenos días a todos. Vamos a continuar entonces con el último tema que va a entrar en este segundo parcial y es el de funciones con valor absoluto. Ya puede empezar a grabar, Alejandra. Bueno, la regla de correspondencia de las funciones con valor absoluto es f de x igual a valor absoluto de b por x más c más k. Aquí los valores de a, b, c y k son números reales. A debe ser distinto de 0 para que no desaparezca el valor absoluto. El dominio de esta función es todo R, porque el valor absoluto se le puede calcular a cualquier número real. Bueno, cuando el argumento del valor absoluto sea lo que está dentro de las barras, sea una expresión polinómica, ¿verdad? Que nunca haya una fracción que tenga valores prohibidos. El rango de la función se va a tomar en cuenta a partir de la gráfica. También se puede deducir, ¿verdad? A partir de los valores de A. Hay alguna similitud en la forma en que se trabaja con el valor absoluto y la función cuadrática. Ya lo voy a explicar. Bueno, entonces demos un ejemplo en particular. Un ejemplo básico. Por ejemplo, si f de x pues es solamente valor absoluto de x, sería un caso muy particular para ciertos valores de A, B y C. A ver, ¿quién me puede decir cuál sería el valor de A en este caso? 1. Muy bien. ¿El valor de B? 1 también. ¿El valor de C? 0. Muy bien. ¿Y el valor de K? También es 0, ¿verdad? Muy bien. Ese es para ese caso muy particular donde A, B y C y K toma esos valores. Bueno, como hemos dicho que el dominio son los reales, podemos construir una tablita a partir de ciertos valores que tomemos. Como son los reales, puedo tomar los valores antes de 0 y después de 0. Y calculo sus imágenes. El valor absoluto de -2 es todo. De -1 es 1. De 0 es 0. De 1, 1. De 2, 2. Ahora vamos a graficar.
el eje X, el eje Y. Y entonces grafiquemos. Aquí está el punto 0, 0. El punto menos 1, 1. El punto menos 2, 2. El punto 1, 1. Y el punto 2, 2. Ustedes ven que esos puntos, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, se ve que están alineados. Si los unimos, forman una línea recta. Entonces siempre la gráfica del valor absoluto va a tener, por lo menos la que corresponde a este tipo de regla de correspondencia, esa fórmula que acabamos de dar, o sea, esta, siempre va a tener esta forma, como una B. Esa B va a ser hacia arriba, así como está esta, cuando A sea positivo. Y cuando sea negativo va a ser al revés. Podemos identificar a este pico que tiene ahí como un vértice, le podemos dar ese nombre, solo para saber a qué nos referimos cuando decimos vértice, en el caso del valor absoluto también. Le podemos llamar vértice. El vértice en realidad se puede, en forma general, sacar así, miren. En la función más general que corresponde a esa regla de correspondencia, vamos a decir que el vértice es menos C sobre B, coma K. La primera componente es fácil de sacar, o sea, lo que hacen ustedes es agarrar lo que está dentro del valor absoluto y despejan para X. Entonces el resultado de ese despeje es la primera componente. Y la segunda componente es ese número que está afuera, que está sumándose o que se está restando al valor absoluto. Porque puede ser más K o menos K. Puede haber un número ahí, cualquiera. Y si no ven un número, entonces el número es 0. Muy bien. Entonces, en este caso particular que estamos trabajando, el dominio de esta función son los reales. Aquí lo hemos dicho. Y el rango ¿alguien me puede decir cuál es el rango? Los positivos en Y. Sí, de 0 a más infinito, ¿verdad? Perfecto. ¿De dónde a dónde crece y de dónde a dónde decrece? De 0 a menos infinito y de 0 a más infinito. ¿O no? ¿Decrece de dónde a dónde? De menos infinito a cero decrece, Muy bien, de menos infinito a 0 decrece. y Y crece de más infinito a 0 también. A más de, infinito crece. de 0 a más infinito.
Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a darle el número 1 a este ejemplo. Vamos a seguir dando más ejemplos. Tomemos ahora f de x igual a menos 3 por 2x menos 5 más 1. Entonces, acabo de mencionar que el que la gráfica abra hacia arriba o hacia abajo lo va a determinar el valor de A, el que multiplica al valor absoluto. En este caso ese valor es negativo, ¿verdad? ¿Lo ven? Es negativo 3. Entonces va a abrir hacia abajo. ¿Cuál sería el vértice? Bueno, vamos a ver. Primero el dominio. El dominio es todo R. El vértice, entonces, sería 5 medios, 1. Porque, como hemos dicho antes, si agarran lo que está dentro del valor absoluto, lo igualan a 0 y despejan para x, les da 5 medios. Esto. Entonces eso le da la primera componente del vértice y la segunda componente es el número que está fuera sumando o restando al valor absoluto. Bueno, ya tengo el vértice. Entonces, como yo ya tengo bien clara la forma que tiene esta gráfica, entonces con un valor a la izquierda y otro a la derecha del vértice bastará, porque son líneas rectas a ambos lados. Así como cuando en la parábola, recuerdan, ya sabíamos cómo era. Entonces, con un valor antes del vértice y otro después, nos bastó. Entonces, tomemos un valor antes de 5 medios, ¿verdad? Y un valor a la derecha de 5 medios. 5 medios es 2.5, entonces pueden tomar un valor antes, puede ser 1. Un valor después puede ser 3 o 4. ¿Vale? Bueno, entonces grafiquemos. Calculemos el valor de y primero. Para el valor 1 sustituimos en x y evaluamos y miramos a ver cuál es el resultado. Y lo mismo para 4. Dígame a ver cuánto es la imagen de 1. Menos 20. Para 1 sería 2 por 1, 2. Menos 3. 2 menos 3. No es 2 menos 5. No, mire, 2 por... Ah, perdón, menos 5. 2 por 1, 2. Menos 5, menos 3. Valor absoluto de menos 3, 3. Por negativo 3, negativo 9. Negativo 9 más 1, Negativo 8. negativo 8. Ahora veamos en 4. 2 por 4, 8, 8. 8 menos 5, 3, valor absoluto, 3. Por menos 3, menos 9. Más 1, menos 8. Nos dio la misma imagen. En este caso. Bueno, entonces ahora grafiquemos esos puntos. 1 menos 8, 4 menos 8 y el vértice.
Bueno, entonces aquí 1, 2, 3. Bueno, entonces 5 medios, coma 1, 5 medios es 2.5, entonces nos quedaría, aquí está 5 medios, entonces ahí estaría, siendo que aquí aproximadamente está 5 medios, coma 1. Ahí está el vértice, entonces 1 menos 8, que sería este punto, y 4 menos 8. Sería aproximadamente. No vamos a buscar interceptos. Luego, por ahorita necesitamos la gráfica, que tengan una idea clara de cómo es. Y luego vamos a hablar de otras cositas de ahí. Que estaría ubicado aproximadamente. Bueno, ahora unimos esos puntos, ¿verdad? Vamos a usar una regla. Y ahí está la gráfica, ¿no? Abre hacia abajo, precisamente, lo sabíamos, por el valor de ese número que multiplica al valor absoluto en el lado izquierdo, que es negativo. Ah, bueno, entonces, ¿cuál sería el rango? Los menores que 1. En lleva, desde menos Sí, infinito. a 1. Muy bien. Lo vamos a anotar por aquí. El rango va de menos infinito a 1, este valor. Porque arriba de 1 no hay gráfica. El Y. Bueno, ¿y de dónde a dónde crece? ¿Y de dónde a dónde decrece? ¿De dónde a dónde crece? De menos infinito a 5 medios. Correcto.
Y decrece de 5 medios en adelante, ¿no? Sí. Bueno, y ahora podemos pensar en los intersectos. El intersecto en Y es el más sencillo de calcular, ¿verdad? Que es cuando X vale 0. Solo sustituimos en la fórmula. F de X es lo mismo que lleva. Entonces Y igual a menos 3, valor absoluto de 2 por 0, menos 5, más 1. ¿Eso no da? Valor absoluto de menos 5 nos queda, ¿va? Porque 2 por 0, 0, menos 5, valor absoluto 5, menos 3 por 5, menos 15, y menos 15 más 1, negativo 14. Entonces, ¿quién es el intersecto en Y? Menos 14. No, 0, siempre que les pida un intersecto, es una pareja la que me tienen que dar, ¿de acuerdo? Una pareja de números. ¿Quién es la primera componente y quién es la segunda? Ahí está el intersecto en Y. Y ahora el intersecto en X es cuando Y vale 0, o sea, igualamos la función a 0. Me queda menos 3, valor absoluto de 2x menos 5, más 1 igual a 0. ¿Qué tipo de ecuación es esa? Una ecuación con valor absoluto. ¿Se acuerdan de las ecuaciones con valor absoluto en el primer parcial? ¿Qué hacíamos? ¿Qué se hacía para resolver una ecuación con valor absoluto? Todo lo que no está dentro del valor absoluto se pasa para el otro lado. ¿Cómo no? Entonces nos quedaría valor absoluto de 2x menos 5 igual a 1/3, ¿verdad? Y de ahí nacen dos ecuaciones, ¿se acuerdan? Una con positivo 1/3 y la otra con negativo 1/3. Resolvemos para X. ¿Cuánto nos queda? 1/3 más 5 serían 16 tercios. Entre 2, 16 sextos. O sea, 8 tercios. 8 tercios. Y aquí serían 15 menos 14, 7 tercios. O sea que el intersecto en X tiene dos intersectos, ¿verdad? Sería 8 tercios, 0, 7 tercios, 0. No sé si hay alguna pregunta. Lead, haga uno que lleve fracciones. Ujú. ¿No hay otra pregunta? Bueno, vamos a hacer otro entonces.
Lick, una pregunta de la guía. ¿Los ejercicios adicionales hay que hacerlos o es opcional? Pues yo en el Telegram les dije, en la información que pegué en Telegram, hasta lo subrayé. Puse ahí todos los ejercicios. Son todos. Porque va a valer 40 puntos la guía, ¿verdad? Sí, es que esa es la guía de ejercicios a trabajar. Bueno, ahí tienen uno que tenga. Mire, yo estaba viendo que algunos me preguntan, ¿y cuando los números no son enteros, sino que son raíces o son fracciones? ¿Cómo se hace? Se hace lo mismo. Todo, o sea, el procedimiento que yo le explico es válido, no importa quién sean los números. Si son números racionales, enteros, naturales, irracionales, lo que sea, se aplica el mismo procedimiento. O sea, por ejemplo, alguien pregunta ahorita, ¿y si fueran números fracciones, cómo se hace? Lo mismo vamos a hacer. No va a cambiar el procedimiento. Fíjense bien. Aquí el dominio son los reales. Siempre hagamos énfasis en quién es el dominio. Para encontrar el intersecto, a ver qué es lo que vamos a, para encontrar el vértice, ¿qué vamos a hacer? Despejar X. Igualar lo que está entre el valor absoluto a 0. Correcto, entonces tenemos 1 sobre 5 menos 4x, lo igualamos a 0. ¿Y ahora qué hacemos? Despejo para x, ¿sí? Entonces me queda un 20avo, ¿verdad? Un 20avo. Ahí está. Entonces, ¿quién es el vértice? Sería un 20avo para la primera componente y menos 3 para la segunda. Bueno, ahora ocupa un par de puntos. Si se fijan en el ejercicio anterior, la gráfica tenía dos intersectos. Ese par de puntos podrían ser los intersectos en X. Podría ser, ¿verdad? O podría ser el intersecto en Y y otro más. O una tablita, como quieran. Por ejemplo, si tomo los intersectos en este caso, los intersectos en X, recuerden que igualamos a 0 toda la expresión. Dejo solo el valor absoluto. Aquí quedaría 9/2, ¿no? Porque el 3 pasa a sumar, quedaría, y luego el 2/3 pasa a dividir a 3. Entonces 3 entre 2/3 sería 9/2. Entonces ahora salen dos ecuaciones de aquí. Y resolvemos para X. Díganme ustedes cuáles son las soluciones ahí. Resuelvan para X en cada una.
Verifiquen ese resultado. Bueno, cuando trabajamos con fracciones, lo que va a pasar es que vamos a tener que aproximar con decimales, ¿no? Y las escalas hay que hacerlas un poquito más grandes para que se visualice, sobre todo cuando las fracciones son bien pequeñas. Pero ahí está. Entonces los intersectos son negativo 43 cuarentavos, 47 cuarentavos, perdón, 0 y 47 cuarentavos, coma 0. Y el intersecto en Y, que es cuando equivale 0. Si equivale 0, en esta función, nos quedaría dentro del valor absoluto solo un quinto. Entonces el valor absoluto de un quinto es un quinto por 2/3, me quedaría 2/15. 2/15 menos 3 sería menos 13/15. ¿No? Bueno, graficamos ahora. Lic, no queda negativo 43 quinceavos. Sí, ¿en cuál? En el intersecto en Y. Sí. Intersecto en Y me dice. Sí. Revisemos. Es cuando equivale 0. 4 por 0 da 0. Entonces solo queda un quinto. Valor absoluto de un quinto es un quinto. Por 2/3 me quedaría 2/15. 2/15 menos 3. 3 es como tener, hablando de quintos, 15 quinceavos. ¿Lo ven? Y 2 menos 15 sería menos 13 quinceavos. Ah, perdón, 15. Ah, aquí hay un error. Sí, tiene razón. No, perdón, aquí tengo un error.
Sí, es menos 43 quinceavos. Gracias. Hay un error ahí. Bueno, entonces ahora hay que graficar esto. Los intersectos, como son dos puntos, el vértice es un 20avo, coma menos 3. Eso, digamos que si esto es... Aquí está menos 3, aquí está 1. Y un 20avo es un número que está bien cerca de 0. Una 20ava parte de entre 0 y 1. Vemos que está ahí. Entonces el vértice está bien pegadito. Viene a estar aquí el vértice. Y los intersectos van a ser los dos puntos que estoy necesitando. 47 cuarentavos es 1 punto algo. Calcúlenlo ahí. Un poquito después de 1. 1.175. Ajá, 1.2 aproximadamente, ¿va? Y el otro es menos 43 cuarentavos, que sería menos 1 punto algo también, ¿verdad? 1.075. En negativo. Entonces estaría, digamos que aquí está menos 1, entonces estaría bien cerca de menos 1 el valor ese. Digamos que ahí está menos 1, entonces el intersecto está pegadito ahí, ¿no? O sea, el procedimiento es exactamente el mismo. La dificultad es que las fracciones a veces son decimales bien chiquitos, ¿verdad? Entonces, la dificultad está nada más en ubicarlos, nada más. Pero de ahí lo demás es igual. Entonces ahora unámoslos. Y esa sería la gráfica. ¿Quién sería el rango? ¿De dónde a dónde va el rango? Negativo 3 a más infinito. De negativo 3 a más infinito.
Muy bien. ¿De dónde a dónde crece? De menos infinito hasta ¿De menos infinito? hasta 1. Hasta 1. De menos infinito hasta más infinito. Crece. De menos infinito a un veinteavo. Correcto. Decrece, va. Sí, Decrece de menos infinito a a un veinteavo. un veinteavo. Muy bien. Muy bien. Y crece de ahí en adelante, ¿va? De un veinteavo. Hasta más infinito. Perfecto. Recuerden que decrecimiento es de izquierda a derecha, igual el crecimiento. Si viene hacia abajo es que está decreciendo, de izquierda a derecha. Y si de izquierda a derecha está subiendo, entonces está creciendo. Y siempre se busca en el eje X, ¿va? En el eje X, ¿a qué altura del eje X deja de crecer o a qué altura comienza a crecer? Muy bien, ahí está. Aquí está información relacionada con el crecimiento. Dominio, rango y los mismos intersectos me sirvieron, ¿va? Particularmente el intersecto en X, intersecto en Y. Entonces tienen dos formas, o trabajan con una tablita o trabajan con los intersectos. A veces el vértice queda montado sobre el eje X, entonces en ese caso pueden tomar el intersecto en Y, porque intersecto en Y siempre va a haber. Intersecto en X puede que no haya, ¿verdad? Porque puede ser que el vértice esté arriba del eje X y abra hacia arriba, entonces nunca va a tocar al eje X. ¿Cómo lo sabré? Bueno, con solo ver el vértice y solo ver la constante que multiplica el valor absoluto, ya sabré yo que no van a haber vértices, ni siquiera pierdo tiempo en calcularlo. Pero si alguien no lo visualiza, a la hora de igualar a cero y resolver esta ecuación con valor absoluto, le va a quedar valor absoluto igual a un número negativo y nosotros sabemos que eso no tiene solución, ¿verdad? Entonces, son dos formas de verlo. Les voy a proponer algunos aquí para que los traten de hacer. No sé si hay alguna pregunta adicional aquí. Bueno, entonces, para que traten de resolver f de x, digamos que tiene voy a poner así números raros, que cuando ustedes se ponen nerviosos.
Lick, ¿ese es 1 sobre 5 o 1 sobre 6? En el 7. Sí, es un quinto. Ahí les quedan esos para que hagan todo el análisis que hemos estado haciendo en los ejercicios anteriores. Bueno, ahí vamos a dejar ahí vamos a terminar la clase de hoy y voy a dejar un espacio ahí para preguntas.